Hola amigos, feliz Navidad. Siempre me ha apasionado este relato y creo que no soy el único. Artículo de opinión. El arca de Noé está oculta. El hallazgo está documentado. Se descubrió en el monte Ararat. Lo halló una expedición de Hong Kong. Se ha silenciado el tema desde entonces. Sería el mayor descubrimiento arqueológico. Comenzamos. A mediados del año 2017 salió la noticia del descubrimiento del Arca de Noé en el monte Ararat de Turquía por arqueólogos chinos de Hong Kong, y desde entonces se ha silenciado el tema como siempre. El gobierno de Turquía prohibió más expediciones al monte Ararat por razones de seguridad nacional, y la prensa dejó de hablar del tema o dijo que era mentira. Quizás se revele todo después del evento. Algo parecido sucede en Egipto cuando se hacen descubrimientos que incomodan. Siempre se repite la misma historia de robo y ocultamiento de secretos antiguos a la humanidad, como en el monte Bucegui. Al final, la noticia se convierte en un rumor sin pruebas, y a los que buscan la verdad los llaman teóricos de la conspiración. Y si buscas información en la Wikipedia, te encontrarás con un artículo confuso que desmiente y ridiculiza la investigación. Los expedicionarios que hicieron el descubrimiento del arca se guardaron el secreto del punto exacto de su ubicación para evitar la vandalización del sitio arqueológico, y desde entonces se ha corrido un tupido velo en torno al tema para evitar que el público conozca el descubrimiento. Algo parecido sucedió cuando descubrieron cámaras debajo de la Esfinge de Gizeh, o un hueco en la Gran Pirámide, o cuando descubrieron una entrada bloqueada por piedras a unas cámaras secretas bajo Machu Picchu, que posiblemente oculten un gran tesoro arqueológico. Recuerdo que cuando bloquearon el acceso a Machu Picchu hace años por un supuesto desprendimiento de rocas en la vía del tren, estuvieron investigando en secreto un acceso a otras instalaciones subterráneas para llevarse lo que pudieron, y luego bloquearon la entrada de la cueva con dinamita. Algo parecido sucedió en la Cueva de los Tallos cuando una expedición de la NASA se llevó varias cajas selladas de objetos que no declaró a las autoridades, o cuando saquearon las ruinas de Paititi en la meseta de Pantiacoya para robar el oro con helicópteros en tiempos del presidente japonés. La noticia. El 27 de mayo de 2027, la agencia rusa Sputnik publicó que arqueólogos chinos declaran haber descubierto el Arca de Noé en el monte Ararat. Un equipo de arqueólogos de la organización Ministerio Internacional del Arca de Noé declaró haber descubierto los restos de la embarcación. Los exploradores de la organización, cuya sede se encuentra en Hong Kong, hallaron ruinas de 4.800 años de antigüedad en el monte Ararat en Turquía, a una altura de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, y creen que puede pertenecer al Arca de Noé. Según un relato de la Biblia hebrea, el Arca de Noé fue una embarcación que construyó el patriarca Noé por orden del Dios de Israel para salvar a su familia del diluvio universal. No estamos seguros al 100% de que sea el Arca de Noé, pero apostamos un 99,9% a que sí lo es, dijo el productor de cine Yeon Win-cheung, que ayudó a descubrir los restos. Los investigadores también comunicaron que la estructura de las ruinas tenía varios compartimentos con vigas de madera incluidas. Además, hallaron los restos de lo que suponen que fueron las paredes, las puertas, los clavos y las escaleras del barco. Las autoridades turcas admiten que los restos del Arca de Noé se encuentran en el monte Ararat, como indica la Biblia. No obstante, apuntan
a que las ruinas de la mítica embarcación yacen en otra región que se llama la anomalía de Ararat, un objeto que aparece en las fotografías en las laderas cubiertas de nieve de la cima del monte Ararat. El grupo de expertos de nacionalidad china y turca localizó bajo la nieve una estructura de madera antigua en el monte Ararat que afirman fue construida 2800 años antes de Cristo, la época en que se presume que el arca habría navegado. Entre comillas, la estructura del barco tiene muchos compartimentos, y eso señala que pueden ser los espacios en los que se ubicaron los animales, agregó. El Dios de Israel habría desatado el diluvio universal según la Biblia para limpiar la tierra de su corrupción, y le pidió a Noé que construyera un arca en la que viajaría una pareja de cada una de las especies vivas. El Antiguo Testamento narra que cuando se retiraron las aguas de la gran inundación provocada por el diluvio, el arca se posó sobre lo alto de una montaña que los investigadores creen que fue el monte Ararat. Bing informó que ha contactado al gobierno turco para pedirle que proteja la zona para poder iniciar las excavaciones, y añadió que solicitará a la UNESCO que incluya esta región en su listado de patrimonios de la humanidad. El grupo argumenta que el descubrimiento de madera en el Ararat apoya la teoría de que se trata del arca, porque los árboles no crecen a esa altura de la montaña y porque nunca se han encontrado restos de presencia humana en esa región de más de 4.000 metros de altura. Los exploradores han buscado los restos del arca en el monte Ararat desde hace casi 200 años. El primero que intentó hallar los restos fue el naturista alemán Friedrich Parrot en 1829. Sin embargo, no es la primera vez que grupos de buscadores del arca aseguran haber localizado la embarcación. Por ejemplo, en Hong Kong se exhibe un trozo de madera petrificada obtenida durante la expedición al monte Ararat. El hallazgo. Según los científicos, es una estructura antigua, la cual se calcula que tiene unos 4.400 años. Asimismo, según ellos, lo que encontraron dentro de ella coincide con lo que se esperaba del Arca de Noé. Cabe destacar que en 1959 un piloto turco hizo fotografías aéreas que tenían un formato de barco en dicho monto para el Instituto Geodetic de Turquía. El doctor Brandenburger de la Universidad Estatal de Ohio, en Estados Unidos, tras estudiar las imágenes, dijo: «No tengo ninguna duda de que este objeto es un barco. En toda mi carrera nunca he visto un objeto como este en una fotografía aérea». Este especialista en fotogrametría anteriormente había hallado las bases de misiles en Cuba bajo el gobierno de Kennedy. El objeto estaba a más de 200 millas del mar más próximo y a 6.300 pies sobre el nivel del mar. Su ubicación era muy alta como para que fuesen los restos de un navío. En lo que respecta a la localización, se argumenta que fue por una inundación local, o universal, claro. No obstante, las dimensiones del barco coinciden con las descritas en el Génesis 6:15 de la Biblia del Arca de Noé. Cierto es que la anchura es mayor que la que está escrita en el Sagrado Libro. Esto se explica porque los lados del navío se habían colapsado, algo totalmente entendible teniendo en cuenta los años que tiene. Ya en 1977, Ron Wyatt fue a la zona con detectores de metales, métodos de análisis químicos y radares de penetración en el terreno. Gracias a estas herramientas, se pudo mostrar que la embarcación tuvo 3 cubiertas. En lo que respecta a las 2 superiores se habían derrumbado. Ya la inferior se mantuvo en perfectas condiciones con 144 cuartos.
Asimismo, se pudieron reconocer paredes, una puerta cerca del frente, cavidades, cisternas grandes próximas a la proa y rampas. Este estudio también mostró 4 protuberancias que llegaban hasta la popa, las cuales se cree que eran las estabilizadoras. De igual manera se halló estiércol de animal petrificado. Por otro lado, se localizaron remaches de metal y nódulos de hierro en 5.400 sitios. Los nombres de los sitios circunvecinos están vinculados a la descripción que se detalla en la Biblia sobre el diluvio. El Valle de los 8 por los 8 supervivientes del diluvio, es decir, Noé, sus esposas y sus 3 hijos. Hay una aldea que tiene el nombre de la aldea de los 8, donde se pueden hallar anclas de piedras gigantes. Sobre estas anclas de piedra hay cruces cristianas y están talladas con cruzadas de la época. Son 13 las anclas de piedra que se encontraron. Estas yacen en línea recta con la embarcación. Definición. El Arca de Noé es un episodio de la Biblia en el cual a veces se narra la construcción de la embarcación realizada por Noé a petición del Dios de Israel para la salvación de todos aquellos que creyeran en las advertencias del gran diluvio. Sin embargo, el relato menciona que solo se salvó Noé, su familia y distintas especies de animales. Preservados del diluvio universal, luego repoblarían la tierra con su descendencia. Las medidas del arca eran 150 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de alto. Ziusudra es el Noé de la mitología sumeria, protagonista del mito sobre el diluvio universal, encontrado en su versión más antigua en una tablilla hallada en Nippur. El mito relata cómo los seres humanos habían agotado a los dioses con su comportamiento y su ruido, por lo que estos deciden destruirlos enviando una gran inundación. Enki había sido el creador de los seres humanos según el texto de Nippur. Se apiada y comenta que no desea la destrucción de los humanos. La búsqueda del Arca de Noé ha sido un fenómeno difundido desde la antigüedad, ya que los eruditos antiguos intentaron afirmar la historicidad de la narrativa del diluvio del Génesis, citando relatos de reliquias recuperadas de la propia embarcación que habría salvado a Noé y a su familia del diluvio universal. Con el surgimiento de la arqueología bíblica en el siglo XIX, el potencial de una búsqueda formal del arca atrajo a muchos interesados a partir de la década de 1940. Los días de Noé. Según una exhibición en el parque temático Arca de Noé de Hong Kong, el equipo de búsqueda había estado explorando el Ararat como la organización Ministerio Internacional del Arca de Noé desde 2003. No tenía evidencia de su afirmación más allá de imágenes borrosas, ya que según sus testimonios, una fuerza misteriosa interrumpió el metraje del vídeo. En 2005 se lanzó un documental titulado Los días de Noé, basado en la expedición, cuyos enlaces los pongo en los comentarios. El alpinista turco Ahmet Ertuğrul envió una muestra de madera petrificada que afirmó haber obtenido en agosto de 2006 de una segunda estructura de madera ubicada a 4.000 metros en lo alto del Ararat. El Ministerio Internacional del Arca de Noé afirmó que se envió otra expedición en febrero de 2007 que encontró que el sitio de 2004 se había derrumbado debido a un terremoto y se le impidió examinar el sitio de 2006 debido a las condiciones climáticas. Una rueda de prensa de octubre de 2007 anunció que una misión de seguimiento en agosto recuperó con éxito más madera petrificada del sitio informado por Ertuğrul. Descubrimiento. Man Fai-yuen, representante del Ministerio Internacional del Arca de Noé, dijo en rueda de prensa: «Yo personalmente entré en una estructura de madera en lo alto de la montaña. La estructura se divide en diferentes espacios. Creemos que la estructura de madera a la que entramos es la misma registrada en los relatos históricos y el mismo barco antiguo indicado por los lugareños. Los miembros ingresaron a la estructura y procedieron a realizar estudios de campo, tomar medidas y recoger muestras, con todo el proceso filmado.
Este es el primer equipo en la historia que documenta el interior de la estructura de madera en la montaña. Ahmet Ertuğrul fue el primero en obtener información sobre la ubicación y luego inició la búsqueda. Explicó: conocí la ubicación secreta en junio de 2008. La fuente me dijo que se trata del Arca de Noé. Equipo allí para la búsqueda por la región y encontró una estructura de madera. Tomé algunas fotografías de la estructura interior e informé del descubrimiento al Ministerio Internacional del Arca de Noé. La búsqueda se prolongó durante casi 2 años. Uno de los miembros del equipo, Panda Lee, realizó una escalada pionera para presenciar la existencia de una estructura de madera por encima de los 4.000 metros de altitud. También inspeccionó el paisaje, preparándose para una mayor búsqueda. Panda Lee dijo: en octubre de 2008 subí a la montaña con los turcos. A una altura de más de 4.000 metros, vi una estructura construida con tablones de madera. Cada tablón tenía aproximadamente 8 pulgadas de ancho. Pude ver espigas, prueba de una construcción antigua anterior al uso de clavos de metal. Caminamos unos 100 metros hasta otro sitio. Pude ver fragmentos de madera rota incrustados en un glaciar de unos 20 metros de largo. Examiné el paisaje y descubrí que la estructura de madera estaba permanentemente cubierta por hielo y rocas volcánicas. Antes de mi expedición, los turcos del equipo habían excavado el sitio para exponer la estructura. Aunque la búsqueda se vio interrumpida por un clima despiadado y una situación tensa, se llevó a cabo sin descanso durante todo un año. Finalmente, en octubre de 2009, un equipo de filmación acompañó al equipo de búsqueda para documentar la expedición. 6 miembros del equipo de Hong Kong entraron en la estructura de madera, con Fiona Leung como única miembro femenina. Ella dice: la expedición fue difícil. Nos quedamos unos días en el campo base a 2.800 metros para aclimatarnos. Todos sufrimos varios síntomas del mal de altura. El tiempo en el monte Ararat era impredecible. El buen tiempo soleado sería abrumado por una densa niebla en un instante. La diferencia en las temperaturas diurnas y nocturnas era tan grande como 30 grados centígrados. Por la noche las temperaturas bajaron por debajo de los 20 grados centígrados bajo cero, y una noche incluso nevó. El último tramo de la ruta que conducía al sitio era muy accidentado. Negociamos un terreno empinado de 60 grados y pudimos ver rocas basálticas rodando hacia nosotros. La luz del sol hizo que la nieve derretida se aflojara y rodara hacia abajo. Algunas de las rocas de basalto eran tan grandes como una cabeza y podrían haber herido gravemente a cualquiera. 7 espacios. La estructura de madera descubierta por el equipo está rota, por lo que los miembros ingresaron a la estructura a través de varias aperturas. Hasta ahora, el equipo ha descubierto 7 espacios. Uno de los espacios descubiertos está congelado por hielo. Debajo del hielo hay madera con una viga de madera arriba. Hay una construcción de espiga en la pared y es una estructura artificial obvia. El primer espacio descubierto por Panda Lee tiene forma de L, y sus características se combinan bien con algunos espacios descubiertos más tarde, como la construcción de espigas. Llegamos a la conclusión de que originalmente era una habitación en forma de caja y que está muy descompuesta. Este espacio se eleva a más de 5.000 metros de altura. Los miembros del equipo tuvieron que atravesar una apertura rota y descender en rapel para entrar. Todas las paredes son de madera y el espacio no tiene forma de caja. Las paredes no son verticales, sino más bien curvas e inclinadas. La pequeña puerta de un lado, de dimensiones de 1 metro de alto y medio metro de ancho, presumiblemente da otro espacio, pero el equipo no se arriesgó a ir más lejos debido a la falta de oxígeno. Esa habitación tiene forma de caja, teniendo unas dimensiones de alto y ancho y largo de más de 2 metros. Hay una viga de madera con clavos de madera en un lado de la pared. Se cree que
En esos clavos se enganchó una cuerda para mantener a los animales en su lugar. En otro lado de la pared hay bastidores. Un espacio muy pequeño en forma de túnel conecta dos espacios. Se encontraron algunas escaleras de madera dentro de la estructura. El equipo subió y encontró una puerta en el techo y concluyó que la estructura de madera tiene más de un piso. Intentaron abrirlo, pero fallaron. Como no querían destruir la estructura, lo intentarán de nuevo con el equipo apropiado en el futuro. El equipo no ha entrado en este espacio. Vieron y tomaron fotos desde una pequeña apertura. La altura y el ancho se estiman en 5 metros y 12 metros respectivamente. Los expertos asistentes y los funcionarios del gobierno coincidieron en que el descubrimiento es de gran importancia. A la luz de los registros históricos, creen que la explicación más probable es el Arca de Noé y se deben realizar estudios posteriores, pero todo se ha mantenido en silencio. Opiniones. Gerrit Alten, investigador holandés del Arca, dijo: la importancia de este hallazgo es que por primera vez en la historia el descubrimiento del Arca de Noé está bien documentado y revelado a la comunidad mundial. Con más de 30 años de experiencia en la recopilación de información, Alten cree que los relatos detallados de los testigos oculares completaron el rompecabezas del Arca, porque todos mencionan los mismos detalles significativos que coinciden exactamente con este asombroso hallazgo en la montaña. Continuó diciendo que tiene un aspecto de madera rojiza marrón. El extremo del arca está podrido y roto, y tiene un agujero por donde se puede entrar. Está en su mayor parte incrustado en los escombros de hielo y roca, y el arca es muy sólida y de alta calidad, larga y rectangular. En conclusión, Alten dijo: hay una gran cantidad de evidencia sólida de que la estructura encontrada en el monte Ararat en el este de Turquía es la legendaria Arca de Noé. El arqueólogo Otkay Beli dijo que el equipo ha hecho el mayor descubrimiento de la historia. Este hallazgo es muy importante y el mayor hasta ahora. En el monte Ararat los asentamientos humanos nunca han alcanzado los 3.500 metros de altitud. El monte Ararat es un lugar sagrado y tiene abundantes relatos históricos sobre el Arca de Noé en la montaña. Mucha gente ha buscado en la montaña el Arca Sagrada. El doctor Ahmet Özbek, un geólogo turco, explicó cómo la condición ha ayudado a preservar la estructura durante miles de años sin deteriorarse demasiado ni petrificarse. Dijo que la línea de nieve permanente en el monte Ararat es de 3.900 metros. La estructura de madera se encontró a más de 4.000 metros. La baja temperatura y las condiciones ambientales de los depósitos de glaciares y material volcánico ayudaron a su conservación. También explicó que la proporción en peso de material de madera era capaz de transportar cargas de hasta 5 veces su peso. Por lo tanto, esta estructura puede soportar un gran peso sin romperse en pedazos. Pura ingeniería antediluviana. Muhsin Bulut, director de Ministerios Culturales de la provincia de Agri, dijo: durante más de 2000 años, los relatos históricos y de testigos oculares nos dicen que hay un barco antiguo en el monte Ararat que sobrevivió a una gran inundación y aterrizó en la montaña. La gente creía que era el Arca de Noé. Creo que el equipo ha localizado este barco antiguo y creo que es el Arca de Noé. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.